conmigo son del Servicio de Protección Federal. Y Ferro, Ferromex tenía particular y luego contrató el Servicio de Protección Federal, que son policías. Sin nombre, enfrentamientos. Sí, por las mercancías que traen ahí. Sí, Y se lo bloquean y bajaban a balazos, así. Son bandas bien organizadas. Es que imagínate robarte 4 o 5 vagones de ferrocarril. Lleva más productos que un y está tráiler. más sencillo. Los migrantes ahorita es oro molido, pues traen dinerito. Y Entonces ese los es, puedes y llevar. ese es el otro mercado que tienen ahorita cooptado, bandas de extranjeros, de los migrantes. ¿Ya está? ¿Sí? Oye, si las minas sacan su oro y su producto en avión, Por lo mismo de. sí, 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 porque los asaltan. Sí, no. Los sacan en... Qué bueno que no me dedico a eso porque hubiera sido una regla. La delincuencia nos está costando mucho. Pues ya estamos en manos de. Había una empresa que se llama Etelec, que desapareció. Yo hice como 2 años programas con ellos. ¿De qué gremio? Ellos se dedican a la asesoría en temas de seguridad y en seguridad fundamentalmente más en el ámbito político. Y llevaban ellos el reporte de cuántas agresiones a políticos, a candidatos, muy buenos datos. Hasta el año pasado estuvieron trabajando. Yo les marco y les marco. ¿Y que sea Ya, relacionado con algo de. yo creo, porque sí, las cifras eran terribles, sé cómo se ha incrementado la violencia en los actores Claro, políticos. claro. No, pues yo tenía colegas, o sea, presidentes y presidentas de otros estados, muchos que traían igual escolta, coche blindado, porque ya habían sido objeto de Amenazados, amenazas. sí, Y entonces sí, yo decía, qué bueno que estuvieron cuestionados. O sea, yo no tengo sí. ni de cerquita algo así parecido. Rodolfo Franco presenta Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco, con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Bienvenido a una edición más de Diálogo Franco. Estamos en el año de las elecciones, pero hay muchos temas y conceptos que no entendemos. Más allá de los tiempos, hay conceptos que no entendemos porque resulta que se acaban de terminar las precampañas y ahora ya estamos en intercampañas y luego vienen las campañas. Conceptos que para quienes pues nos dedicamos a trabajar día a día y solamente lo saben los políticos o las personas expertas que conocen de estos temas, pero que es muy importante que lo sepamos. ¿Qué etapa de cada proceso estamos? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Y qué es lo que viene hasta el día de la votación, que será el domingo 2 de junio? Y para entender estos procesos le hemos pedido a un abogado experto, consultor en temas electorales, expresidente del Instituto Estatal Electoral. Actualmente él es consultor en el despacho de consultoría y estrategia electoral. Ha estado siguiendo todos estos procesos desde hace muchos años porque es un estudioso de la materia y dijimos, qué mejor que ir con
los que sí saben, además de que es editorialista de una casa radiofónica muy importante en Aguascalientes y nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy. Luis Fernando Landeros, licenciado Luis Fernando Landeros, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Al contrario, un placer estar contigo y agradecido con la invitación. Dime, Luis Fernando, a ver, ¿estoy en lo correcto? Salimos de una precampaña, que yo no supe qué es esa precampaña, y estamos en una intercampaña. ¿Qué fue esa precampaña? Si nos puedes explicar, yo decía en el título que pusimos, invitando invitando a las personas para que vean el programa, le puse el ABC de las elecciones, o sea, un curso, ¿cómo se llama? Propedéutico, básico para los que somos legos, neófitos en este tema. Primero dime, ¿qué fue la precampaña? Porque pues sí vimos que andaban los candidatos, sí, venían, decían, ¿qué fue la precampaña? ¿O para qué se Sí, fue? bueno, el proceso electoral como está diseñado en la legislación tiene tres grandes etapas. Uno que es bastante largo, son casi 10 meses, se llama actos preparatorios de la elección, que es justamente donde nos encontramos en este momento. Estamos en los actos Preparatorios, dura 10 meses. 10 meses. Inicia, dependiendo del estado en el que nos encontremos, aquí en Aguascalientes inicia en octubre del año previo a la jornada electoral. Federalmente hablando, empieza en septiembre, un mes antes del proceso electoral, y como te comento, dura 10 largos meses en los cuales, bueno, pues tanto autoridades como los partidos políticos van preparando el día de, que en la argot así se le denomina, ¿no? La jornada electoral. Sí. Ahí viene determinación de topes de gastos de campaña, de precampaña, elaboración de ciertos acuerdos de financiamiento público, gastos de campaña. Los partidos políticos a su vez pues van diseñando internamente las estrategias que van a llevar a cabo en las campañas, entre los cuales pues es conseguir candidatos. Acabamos de terminar una de las etapas internas de los partidos políticos que se llaman precampañas. A nivel federal concluyeron el 18 de enero, o sea, la semana pasada, y a nivel local concluyeron antes, el 3 de enero debieron de haber concluido. ¿Qué implica esta etapa de precampañas? Que los partidos políticos a lo interno decidan el método de selección, cuál va a ser la manera en que van a estar sorteando o designando a las candidaturas. Hay partidos políticos que pues llevan a cabo elecciones abiertas a su militancia. Hay otros partidos, por ejemplo Morena, que dice, bueno, pues nosotros vamos a lanzar encuestas. Hasta por tómbola lo hicieron la vez pasada. Hay otros, como por ejemplo MC, que dice, pues va a ser designación central o cupular. Por dedo. Exactamente. Y bueno, pues dependiendo del contexto, cada uno de los partidos políticos, conforme sus leyes, estatutos, pues deciden cuál va a ser el método específico. Muchos partidos les gusta designación directa, dedazo, como dice usted, porque pues les permite blindar un poco más internamente las posibles fracturas en el caso de que lo abrieran a toda la militancia. Esto es lo que hay, punto. Exacto. Eso corresponde netamente a las dirigencias de los partidos, decidirlo, cuál va a ser la metodología, y bueno, en eso consiste la etapa de pre-campaña. Ahí las autoridades electorales lo único que pueden hacer es estar vigilando, uno, recursos públicos, la cuestión del dinero que se esté erogando para estos procedimientos, fiscalizándolos obviamente. Una de las partes más interesantes de este tiempo que estamos ahorita de intercampañas, que no es otra cosa, los adelanto, que el periodo de tiempo que transcurre entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas electorales. ¿Pero qué es intercampaña? Cuando yo escucho intercampaña, pienso que puedo seguir haciendo campaña, pues, o sea, yo como candidato, si fuera el caso de que yo fuera candidato, pues puedo, si me hacen una invitación a un programa, acudo y puedo hablar. Sí, claro, el mexicano es muy dado a ponerle nombre a todo. Ese término de intercampañas no es un término legal, o sea, no existe en la legislación. ¿Existe? No. Es algo que pues comúnmente se le ha ido nombrando entre no existe, pero sin embargo el INE lo publica. Ah, no, sí, por supuesto. Ese habla periodo de tiempo. Intercampañas y campañas. Ese periodo de tiempo, en teoría, los precandidatos, o pues se podría llamar ya candidatos postulados. Sí. ¿Qué quiere decir postulado? Que el partido político les emite una hojita, una constancia que les permite ir a la autoridad en su momento y decir, regístrame como candidato.
O sea, le dan el aval en el Exacto. partido para que vaya ante la Exacto. autoridad electoral para que lo registre. Es ese impulso que requiere el ciudadano para poder estar en una boleta electoral. Esa es la época de pre-campaña. ¿No? La precampaña es nada más para definir qué personas van a estar siendo candidatos. En este La momento, intercampaña, perdón que lo interrumpa, la Sí. intercampaña es nada más el periodo de tiempo que transcurre entre las precampañas y el inicio de las campañas. ahí ya no hay movimientos en los partidos, es decir, quienes fueron ya designados por un partido político, ¿hasta cuándo puede? Porque ese es un gran tema. A ver, discutíamos hace unos días en la mesa de la verdad. Es que el que no se registró ya no puede participar. Le digo, bueno, pues yo he visto personas que no se registraron y que sí participaron. O sea, como que todavía hay un... No, puede haber movimientos todavía. Sí, Sí, se por puede. supuesto. Lo que no se puede hacer es una contienda interna. No pueden dirigirse o exponerse a la militancia. Las personas que están compitiendo por una candidatura no pueden hacer actos de pre-campaña, no pueden estar difundiendo sus aspiraciones, dirigiéndose abiertamente a la militancia. Eso ya no se puede. En esta intercampaña. Lo que sí pueda, exacto, lo que sí puede hacer el partido político es todavía hacer algunos ajustes. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes vamos a tener elección de ayuntamientos y de diputaciones. El número de candidatos a buscar en todos los municipios pues es grande. Las planillas de ayuntamientos pues se componen tanto de regidores como síndicos Sí. de ambos principios. Los que aparecen en la boleta, y acuérdense que también existen los plurinominales, también son candidatos igual. Entonces muchas veces los partidos políticos hasta horas antes del registro de candidatos están haciendo movimientos en sus candidaturas. Eso es perfectamente normal y válido, pero lo que sí ya no se puede hacer es que este candidato postulado empiece a hacer o continúe con esta difusión de su imagen, de su posible plataforma, su aspiración para, y en concreto pues alguna propuesta de campaña, porque todavía no estamos en campaña. ¿Hasta cuándo se va a poder hacer la determinación de los integrantes de una planilla, por ejemplo? ¿Hasta cuándo se tiene? Pues lo ideal es que un partido político pulcro en cuanto a sus procedimientos, en estos momentos ya tendría que tenerla. ¿Y como límite? Hasta un día antes del registro de candidaturas. ¿Cuándo es el registro de candidaturas? Está pactado entre el 15 y el 20 de marzo, aquí localmente hablando. Entre el 15 y el 20 Ajá. de marzo. Muchos partidos políticos se van hasta el último día, el 20 de marzo, y llegan con sus expedientes de todas sus candidaturas a presentarlas para su registro. Falta mucho entonces. Sí, claro, es una intercampaña muy larga y es un periodo de tiempo muy riesgoso para los propios candidatos y candidatas que ya han sido postuladas, porque, llamémoslo así en términos muy coloquiales, es como si al niño le das la paleta y le dices, aquí está, es tuya, pero no te la puedes comer todavía. Muchas veces el candidato o candidata, la entrevista callejera, o incluso pues continúa con esta inercia de hacer campaña y hace eventos multitudinarios. Pero o algo. sí pueden acudir a una Claro. entrevista. Es riesgoso porque tienes que hacer convivir su libertad de expresión con las restricciones que tiene en materia electoral. Sí puede acudir a entrevistas, hacer análisis, comentarios, dar entrevistas también callejeras, o sea, no hay ningún tipo de problema, pero siempre y cuando no haga un acto de campaña, porque ya se considera un acto anticipado de campaña. ¿Cuál sería entonces el acto de campaña y cuál sería el que... que abiertamente se exprese como candidato abierto para tal cargo, que haga una propuesta de campaña, que diga si vota, que pida el voto, que diga si me apoyan en mi candidatura, voy a mejorar alguna Hacer cuestión propuestas es un acto anticipado Exacto, de campaña. porque eso corresponde Llamar a al- las campañas electorales. Ujú. Llamar al voto También es un es acto un acto anticipado. anticipado de campaña, pero decir, mi partido tiene valores, mi partido tiene los mejores... No hay ningún problema. Ahí no hay nada. No hay ningún problema. En esta llamada intercampaña en la que estamos, porque pues se van hasta febrero, sí, se van hasta febrero, la campaña comienza el 1 de marzo. La federal. La Aquí también federal. es importante... A ver, los tiempos entonces aquí. Sí, a nivel federal están es corriendo bueno. dos procesos electorales de manera paralela y así siempre va a ser, Sí, siempre y cuando el legislador no nos cambie las reglas del juego. Como están ahorita, es una elección concurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una elección federal que corre de manera paralela con un proceso local.
Dicen que, y tienen razón, que es un proceso electoral más grande de la historia porque prácticamente va a haber elecciones locales y federales en todo el país. En las 32 entidades, junto con la federal, va a haber No elecciones. hay uno que se escape. Pero cada uno tiene su calendario electoral. Ponemos un ejemplo. En San Luis Potosí acaba de iniciar hace la semana pasada el proceso electoral, apenas en enero. En Chiapas igual. Entonces cada uno de los estados en su elección local tiene un calendario particular. La federal, por ser a la presidencia de la República, su campaña es más grande, son 90 días. La campaña presidencial inicia el 1 de marzo. Entonces ahí van un poco más adelantados y van a estar conviviendo estos dos procesos. Aquí en Aguascalientes, como nomás tenemos ayuntamientos y Congreso, las campañas son de 45 días nada más, por eso inician hasta el 15 de abril. En Aguascalientes las campañas Empiezan el 15 de abril. 15 de abril. Así es. En plena feria. Así es, son 45 largos. Sí, es una característica que muy local aquí en Aguascalientes, que siempre la clase política pues lo ve como un escollo un poco, porque pues es un gran distractor la Feria Nacional de San Marcos y ellos consideran que pues están perdiendo días en cuanto a la difusión de sus candidaturas y plataformas y propuestas. Pero bueno, así es y así siempre ha sido y creo que es muy complejo que modifiquen la feria de fecha por haber elecciones. Entonces más bien ya es un mal necesario. Y además las elecciones son cada 4 años, la feria es cada año. Exactamente. Y además no pueden acudir a la zona ferial a hacer proselitismo. Siempre hubo una época, Luis Fernando Landeros, yo recuerdo en alguna ocasión, y si mal no recuerdo, me parece que era candidata Lorena Martínez porque estaba obsequiando en la zona ferial, tenía un stand del PRI y estaban obsequiando unas sombrillas o paraguas que todavía las veo. Sí. Gajos blancos con rosa. Así es, así es. Siempre ha habido el conflicto. Pero ahora ya no. Competencial. Sí, todavía ¿Se va a poder hacer? hay algún. Año con año, la autoridad electoral, en este caso el Instituto Estatal Electoral y el patronato, se sientan a la mesa para definir cuáles van a ser las reglas del juego, desde la definición del primer cuadro de la ciudad, si el perímetro ferial lo van a incluir en este primer cuadro, porque ahí hay una restricción de la ley que en el primer cuadro, llámese el centro de la ciudad y las calles adyacentes, no se puede colocar propaganda. Pues ahora sí que son usos y costumbres absurdo, muy particulares. ¿No? Digo, pues, ¿qué tiene que pongas en la plaza un cartelón? De hecho, todo el sistema electoral creo que ya dio de sí, o sea, estamos ya más bien en un juego de simulaciones, si me permiten así decirlo, como bien lo comenta, y es una duda completamente legítima. No entendemos cuál es la diferencia y cuando uno como especialista lo explica, pues sí también te queda el sabor de boca de decir, bueno, pues no pueden hacer actos de campaña, pero pueden acudir a entrevistas. No pueden difundir una propaganda, pero sí pueden decir que su partido es la mejor opción. Bueno, pues que no es lo mismo. Este proceso electoral en particular pues ha puesto como muy en evidencia el sistema. Todos los mucha simulación, procesos súper anticipados desde la definición de estos que hizo Morena, tanto también el Frente, pues evidentemente era una pre campaña, o sea, todos sabían que era eso, pero pues estamos jugando con una figura distinta. En el caso del Frente, pues quién va a ser el líder que va a encabezar los trabajos del Frente, que todo el mundo sabía que de ahí iba a salir el candidato, porque es el coordinador de las quién sabe qué. Entonces estamos metidos como en un sistema muy barroco, muy regulado, sobre regulado, que al final de cuentas creo que los resultados que estamos generando pues es completamente de simulación. Todo el mundo hace lo que quiera hacer. Entonces, si ve las sentencias de los tribunales, pues la mayor parte son inexistentes por algún tecnicismo. La semana pasada estaba viendo una denuncia contra Ricardo Monreal, por ejemplo, en el que sí se le acredita que llevó a cabo actos anticipados de pre-campaña, pero al final de cuentas fue improcedente porque poca gente vio ese anuncio o esa entrevista. Entonces ya las mismas autoridades pues están siendo demasiado permisivas y al final del día pues los partidos políticos y candidatos hacen pues lo que quieren en el proceso electoral. Y normalmente se cobraba una multa o se pagaba una multa, y ahora ya también existe la figura de poder perder claro, un registro, sí. Eso ya es más grave. De las cuestiones que creo que todavía le encuentro un poco de sentido a este tiempo de intercampaña es el tema de fiscalización, por ejemplo. Ahí sí creo que va a ser muy interesante ver
cuánto le cataloga al INE y cuánto le atribuye de los gastos a cada una de las candidaturas. En todos estos procesos, precampaña e intercampaña, me queda muy claro que la campaña sí, pero en precampaña e intercampaña tienen que rendir cuentas. Claro, ¿sí? claro. En poco tiempo, todas las precandidaturas tienen que emitir un dictamen, un informe final de cuánto es lo que se gastó, y el INE tiene la maratónica tarea de emitir unos dictámenes consolidados, que es prácticamente ya decir, a tal candidatura de tal partido político gastó tanto, el tope era tanto, entonces lo superó, hay una sanción correspondiente, y hemos visto incluso, ahorita por eso me acordé, casos en los cuales retiran la candidatura o la precandidatura, muy importantes. El 2018, este señor de Guerrero. El de Guerrero. Claro, fue precisamente por fiscalización. El senador, el papá, el Félix Salgado Macedonio. Félix Salgado Macedonio, el senador de Morena. Entonces, es una de las cuestiones que creo que todavía le encuentro un poco de sentido a esta intercampaña, porque, como bien lo comenta, vamos a continuar viendo actos simulados de campaña, pero que no es campaña. Con este juego de palabras, todos estratégicamente hablando. Usando eufemismo se puede hacer las cosas. Exacto, simplemente es ahora sí que por estrategia. Digo, uno que se dedica a esto, pues es muy bueno porque hay mucha asesoría, pero hay que ser muy francos en el sentido de que pues este modelo no está rendiendo buenos resultados, la verdad. Un candidato puede ir a la plaza y hacer una transmisión, como dicen, en vivo, platicar, Aguascalientes, una ciudad preciosa, etcétera. Aquí quiero vivir, aquí quiero seguir, etcétera, y no es sancionado. Exactamente. Y lo vamos a percibir, por ejemplo, las candidatas a presidencia de la República, pues seguramente van a estar siendo invitadas por las... Hoy estuvo Xóchitl con Ciro Gómez Leiva. Exacto. Y si se fija, fuerte, si vio la entrevista, yo también la vi, pues lo único que hace es, bueno, no puedo decir esta palabra, pero puedo decir esta otra. Es prácticamente la misma circunstancia. O van a estar acompañando a otras candidaturas, a gubernaturas que ahorita están todavía en precampañas y que la ley les permite pues llevar a cabo estas actividades. Seguramente las vamos a estar viendo estas personas ahí. Entonces, seguramente después del proceso electoral, seguramente como cada elección presidencial, sí va a haber una reforma electoral. Ojalá que sea una de dos: o desregulamos todo esto, ya nos quitamos las máscaras y adelante, o hacemos que funcione, porque tantas restricciones realmente caes en que sea muy casual, muy de contexto, reglas muy particulares que, reitero, a la luz de que se esté respetando los principios del proceso, pues creo que está dejando mucho que desear. Sí, hay mucha hipocresía en esta ley. Me viene a la mente cuando comentas licenciado Luis Fernando Landeros, asesor en temas electorales, asesor jurídico en temas electorales. Todos vimos, al menos lo logramos ver aquí en Aguascalientes, una gran cantidad de espectaculares de Claudia Sheinbaum. Tuve la oportunidad de salir del estado y ver en otros estados también, bueno, hasta en la carretera llegué a ver espectaculares, y en las redes pues sacaron 50,000 evidencias y no pasó nada. Va a terminar una multa, nada. Pero pues realmente el daño a la contienda, la equidad de la contienda, pues ya está generado y es irreparable. Ahorita está por discutir esta semana en la Sala Superior la sentencia que confirma o no una multa de 60 millones de pesos a Morena por el proceso de definición de sus... en el Tribunal Electoral. En la Sala Superior. Que es donde hicieron el movimiento del presidente, lo quitan. Exactamente. Y que es... Bueno, también es otro tema, las autoridades electorales están en una crisis muy profunda, y efectivamente la última que se aventaron ahí en la Sala Superior fue bajar ese asunto. Estaba turnado para resolverse la semana pasada, y pues bajar el asunto sobre la misma sesión. Uno de los magistrados, el expresidente Reyes Rodríguez, les cuestiona el por qué a los demás magistrados, que porque lo están bajando, acusando de que habían recibido presiones del partido. Total, esta semana tienen que sacar ese asunto, pero de fondo lo que venía comentando usted, tiene razón, pues va a terminar nada más en una multa, no pasó absolutamente nada. Y le va a salir barata porque finalmente la traducción de esos impactos en las preferencias electorales, el conocimiento y la imagen, pues le redituó más que lo que le pague de la multa. Exactamente. Al final de cuentas, y son restricciones que sí entiende uno, pero creo que también subestiman un poco al elector. O sea, el hecho de que aparezca
una cara en muchos espectaculares, pues también tendremos que valorar si realmente está generando positivo o negativo hacia esa misma persona. O sea, ¿qué pasaría? Claro, O sea, claro. Sin embargo, para efectos de las encuestas, cuando los encuestadores preguntan, sí, los posiciona muchísimo mejor. los posiciona Claro. y con eso trabajan. Finalmente, cuando dicen, es que conoces a esta persona, sí. Y sí, efectivamente, hay temas que no les ayudan. Yo estaba revisando el famoso ARMA presidenciales, que es análisis de reputación mediática de Ajá. actores, y entonces veía que, por ejemplo, en el caso de Claudia Sheinbaum, pues tiene más negativos que positivos. O sea, sí es conocida, Pero no tanto por alguna cuestión buena. pero no por una cuestión buena. O sea, Exactamente. que también decía Nicolás Maquiavelo en su tratado que le envía al príncipe, nos dice que hablen bien o mal de ti, pero que hablen. Exactamente. Entonces, pues ya están hablando de ella. ¿Qué va a suceder, Luis Fernando Landeros? ¿Qué va a suceder con los gobiernos? Porque también hay mucho temor por parte de las diferentes administraciones. La federal no, me queda muy claro que no. Sí, no no, tiene desde la temor. misma mañanera hasta... Exacto. Pero los gobiernos estatales y municipales están como el que se quema con la leche hirviendo, y entonces dicen que hasta el jocoque le sopla. Eh, Cuidan mucho estos tiempos y la difusión de su publicidad o de sus actividades, la contratación de los medios de comunicación, la cuidan así con muchas pincitas. Ellos pueden estar difundiendo sus actividades sin problema hasta una determinada fecha. En las campañas electorales es donde hay una veda completa Nada de más. comunicación gubernamental. Entonces estamos hablando de que enero, febrero, marzo no tienen ningún problema. Ahorita están normales y... Hasta el 14 de abril pueden. Exactamente. Del 15 en adelante, silencio. Que de hecho también digo, hay unos que sí se van al extremo, incluso cierran cortinas los programas sociales y suspenden algunas de sus actividades con las campañas. Esto es falso, creo que cada quien toma sus determinaciones, pero es una veda malentendida. Lo que está prohibido es la difusión no el servicio como tal. Si tienen todo en regla, su padrón de beneficiarios con un calendario previamente aprobado y todo, pudieran seguir o deben de seguir prestando el servicio. Más bien lo que está prohibido es la difusión o sea, esta propaganda gubernamental es la que sí se suspende o se debe de suspender a nivel local a partir del inicio de las campañas, pero acuérdense que tenemos proceso federal que va a iniciar antes, entonces a partir del 1 de marzo también esta veda aplica en todo el país porque es una campaña nacional, la del presidente de la República. Entonces, esta veda electoral, esta comunicación también a los... va a iniciar el 1 de marzo, adelantado a nuestro calendario natural de un proceso Nomás local. tienen enero y febrero. Exactamente. Todo lo Exactamente. que Hay restricciones de educación, protección civil, Sí, unas sí. cuestiones que algunos gobiernos se amparan para continuar con estas cuestiones. Lo que se busca aquí es pues el evitar el uso de recursos públicos para favorecer o no a una cierta opción política. Si el gobierno en turno es panista, bueno, pues que con los programas sociales y las actividades gubernamentales pues blinden a sus candidaturas del Partido de Acción Nacional, o bien si estás hablando de un partido, de un gobierno morenista, bueno, pues también que no se utilice recursos públicos para favorecer o bien para perjudicar alguna opción política. Esa es la como naturaleza de este silencio obligatorio en cuanto al gobierno, a los gobiernos municipal, estatal o federal. También hay una restricción para el trámite de las credenciales del lector. Hay Sí, tiempos en los que pero ahí sí es una cuestión más bien técnica y no tanto por equidad. no es de ley, no es una veda de ley, sino porque No, y de hecho no es ni siquiera veda. Las autoridades electorales son las únicas autoridades o entes del Estado que dentro y fuera de las campañas electorales siempre tienen la posibilidad de estar presente en su propaganda, porque se considera que estas autoridades electorales lo que están haciendo es educación cívica, informando a la ciudadanía dónde vamos, hacia dónde se está acudiendo, información desde dónde van a estar las casillas y todas estas cuestiones. La fecha que normalmente se aglutina ahí en el INE, por ejemplo, son los módulos de credencialización, porque sí hay una fecha fatal en la cual el INE tiene que decir hasta aquí hago un corte
y manda a imprimir todas las listas nominales que van a ser pues el insumo principal en las casillas. Tiene que haber un corte, una fecha cierta para todos los partidos políticos y actores que están involucrados para decir, fueron 100 millones 200 mil mexicanos los que van a estar participando, o 200 o 300, Sí, pero tiene que haber un cortamos. corte. Exacto. Tiene que haber un corte de caja. Es decir, hasta aquí Exactamente. llegamos. Dime, Luis Fernando Landeros, ex titular eras consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y ahora asesor en materia electoral. Mucho se ha hablado del registro que se está haciendo o que ya se hizo de migrantes y que les dan su credencial de elector. Dime si tú tienes conocimiento de eso y si es factible, porque también es que han permitido la migración de muchísima gente de Centroamérica, les están dando programa social, les dan beca, les dan la credencial y la instrucción, eso es lo que se dice, es que el día de las votaciones ya saben por quién. Hay denuncias y se están en teoría investigando este tipo de cuestiones. El voto de mexicanos residentes en el extranjero pues ya tiene mucho tiempo en el Es país. diferente, es que el que estás tú en la mayoría Exacto. de los Calvillo, Sí, no, hay están muchas allá personas que trabajando están y viviendo votan. fuera y tienen derecho, o sea, es un derecho Sí. reconocido y ellos van a poder participar. Claro, eso no tienen ni problema. Exactamente. Pero los que están aquí, Es- que son de Sería, Centroamérica, sería interesante verlo. Yo no tengo conocimiento de alguna denuncia en particular. Yo estaba hablando más bien de los que viven fuera del no, los país. que viven, creo que no tienen ningún inconveniente, incluso ellos votan por adelantado. Exactamente, un voto anticipado. Ellos tienen incluso la modalidad también de hacerlo de manera electrónica. O sea, ellos podrán definir, los que viven en el extranjero, decir yo quiero votar a la antigüita en papel y voy a hacerlo de manera anticipada. Me mandan mi boleta, la marco y la envío. O bien hacerlo por internet. También tienen esa opción. Esta nueva herramienta que comentaba usted, digo, ilegal por supuesto, las personas migrantes que están llegando a nuestro país y que la están credencializando pues a favor de cierto partido político, sería interesante ver si lo están ya denunciando y que las autoridades lo estén investigando. No lo dudo, o sea, ¿Lo has sabido tú? no, el turismo electoral sí se Sí mueve, existe. sí, claro, por supuesto. En este proceso electoral en particular va a ser un poco más difícil movilizar gente de un estado a otro porque También allá pues, los necesitan. exactamente. No pueden estar dos En meses. una lógica en la que nada más, por ejemplo, Aguascalientes, bueno, pues sí invitas a los de San Luis, Zacatecas y Jalisco, vénganse para acá, con meses de anticipación les sacas su credencial para votar y bueno, pues ya vas con ciertos votos asegurados. En este caso ya no va a ser posible, precisamente porque pues allá también va a haber elecciones, pero la parte inmigrante, pues sí puede ser una posibilidad. Aunque normalmente este tipo de personas migrantes no creo que permanezcan aquí en Aguascalientes mucho tiempo, lo que quieren es llegar a Estados Unidos, entonces sería interesante verificar si eso se está denunciando y si está pasando. Si es que en realidad No lo eso dudo. está sucediendo. Sí. Luis Fernando Landeros, en tu experiencia como consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, ¿cuáles son de lo que viviste, cuáles son los procesos o las situaciones más complejas que se llegaron a presentar y que pudieran ser recurrentes en esta nueva elección? Pues digo, así como algo muy complicado, Por digo, es que ejemplo, se habla de la operación Carrusel, Taco, Mapache, miles ¿no? pues de designaciones que le dan, como que eran muy del pasado, ¿no? O sí. no sé si sigan existiendo y que han sido denunciadas, que te haya tocado, que sí, pues sí, se sigue dando. No, digo, sí, el día de la jornada electoral pasan muchas circunstancias que algunas no llegan al escritorio de la herradura de las autoridades electorales, se quedan en las calles, pero sí creo que pues la movilización de personas en calles contra su voluntad evidentemente, pues es un vicio que se sigue presentando, que las autoridades y los legisladores no hemos sabido cómo atacarlo. No sé si de manera voluntaria o involuntaria, pero se sigue dando la compra de votos, y por más que a mí me tocaba mucho que la FEPADE y que es FICEL llegaba a ser amplios operativos en Aguascalientes precisamente para inhibir este tipo de La circunstancias. FEPADE es la instancia federal de Es la persecutora de los delitos, exacto. La persecutora de los delitos. Fiscalía especializada en atención de delitos electorales. Y tenía ciertos beneficios, me refiero para Aguascalientes, porque sí inhibía, en cuanto llegaban el convoy con los chalecos y identificados,
pues evidentemente los operadores políticos de los partidos sí se inhibían, pero pues mientras estaban en un lugar, pues en otro lado estaban operando de manera distinta. Creo que aquí la labor es precisamente también del propio ciudadano el que no permita que le compren su voto. Que denuncie, que tenga esa cultura de decir, en esa casa yo estoy viendo que están entrando y saliendo gente con dinero, con maletas, con recursos, con personal, y que denuncie, y las autoridades tienen por obligación que responder. En términos generales, prácticamente ese es el mayor... ¿Te tocaron denuncias de ese? Sí, de ese claro, orden? claro, Sí, de claro. que estaban comprando el voto. Me tocaron incluso extravío de boletas en teoría, fue muy sonado también, fue en el 2016, a un medio de comunicación le llegó una boleta, tiempo después de la jornada electoral, le llegó una boleta en un sobre. Seguramente, pues algún ciudadano malintencionado acudió a la casilla, retiró la boleta, se la guardó, precisamente para meter una inestabilidad en el proceso electoral. Entonces acusaban en ese momento de que, pues, hubo un embarazo de urnas y algunas cuestiones así, ¿no? En cuanto hace la preparación de la jornada electoral, hay cosas muy preocupantes que también no han sabido mejorar. La capacitación de funcionarios es un área bastante grande problema, ¿no? de oportunidad del INE. Creo que el modelo también ya venció, o sea, y más en una elección concurrente, para que el auditorio nos entienda, en una elección en la cual en las casillas vamos a tener una urna federal y unas urnas locales, el INE designa un mayor número de funcionarios de casilla, pone un segundo secretario y un tercer vocal. Y esas dos personas, el segundo secretario y el tercer vocal, son los que se encargan netamente de las elecciones locales, desde recibir votos, contar votos y sacar las actas de cada uno de esos cargos, mientras que los demás funcionarios se van a encargar de la federal. La capacitación normalmente no permea a más allá del presidente y en todo caso el secretario de la casilla. El número de personas tomadas de la fila en los últimos procesos electorales ha ido en aumento. Tomadas de la fila, ¿qué quiere decir? Que el ciudadano le quedó mal al INE y no se presenta a cumplir con su función como autoridad. Sí, porque te insaculan, ¿no? Te llega la es por notificación sorteo. y te dice, a ver, le toca a usted ser funcionario y si no quieres, pues no vas. Y si estás enfermo, pues menos. Entonces, el y capacitador, ese día de la jornada electoral, ante una inasistencia, pues tiene que bateador agarrar a alguien. emergente, un Exactamente. bateador emergente, y no está capacitado. Exactamente. Y es que no es cualquier cosa. Exactamente. No, sí, uno lo entiende No es cualquier perfectamente cosa. bien. O sea, Yo veo cuando acude uno a votar inclusive, y luego los colores de las boletas como que café, medio, hasta te confundes con la de la urna donde vas a depositar, y no sé qué sucede cuando ingresas al cubículo, sientes como si todo el mundo te estuviera viendo y no, persiguiendo. es que de hecho ese es el espíritu de... ¿Sí? O sea, todo el mecanismo de recepción del voto está hecho precisamente para que todos, en completa transparencia, me refiero a todos, tanto los funcionarios de casilla como los representantes de partidos, estén verificando el procedimiento. Lo recordarán, cuando tú entras y entregas tu credencial para votar, te cantan el nombre, lo dicen en voz alta y todos los demás representantes buscan y verifican que ese elector pues, corresponde a esa casilla, y te están viendo. Por eso te sientes observado, porque te están estás bajo el escrutinio público de todos los presentes ahí. Exactamente. Digo, ¿cómo hacen entonces la operación del ratón loco, ¿no? Que le dan vuelta y le dan vuelta, y pues ¿cómo? A nosotros, todavía la urna embarazada, lo creo, ¿no? Pues cambian la urna y ya ajá, va. sí, no, o sea, a nosotros nos tocó una circunstancia muy particular y lo percibimos después. No, yo no era presidente, era consejero electoral. En 2013 mandamos a hacer como una memoria fotográfica, no tanto de la autoridad electoral como tal, sino más bien en las casillas. Y tiempo después, cuando estábamos seleccionando las fotos, vimos una ciudadana Que repetía y repetía. que sacó una boleta. Sí. Sale en el seguimiento, ya sé que son fotos así como de muchos. Ajá. Se ve perfectamente bien que el funcionario de casilla de edad en ese momento eran dos boletas, era de ayuntamiento y de presidentes municipales. Entra a la mampara, a este lugar cerrado, con las dos boletas en mano,
Y en el seguimiento fotográfico se ve que cuando sale de la mampara únicamente ingresa una boleta. No sé de qué elección, pero nomás metió una y se quedó con la otra. Esa que sustrae, precisamente nosotros teníamos la sospecha de que era precisamente para iniciar un carrusel. O sea, sale de la casilla con una boleta en blanco, le entrega al partido, a quien esté operando, exacto. Ingresa y me traes otra en blanco y otra en blanco y así garantizo que siempre sea el voto para tal persona, partido. porque también, a ver, dime, algo que me queda, siempre he tenido la duda. Si yo tomo una fotografía a mi boleta una vez que ya le taché o ya designé por quién quiero votar y le tomo fotografía, ¿es un delito? No. ¿No? ¿Lo puedo hacer? Sí, sí, sí. Porque de hecho, yo he tenido la tentación porque de se hacerlo y luego presta me quedo a y digo, malos "Ay, entendidos, si me agarra". la recomendación que hacen muchas veces las autoridades es que ingreses sin teléfonos celulares y que omitas tomarle fotografía. ¿Por qué? Precisamente porque se presta a que alguien está operando alguna red y que tú quieras cambiar el sentido de tu voto por no dinero. está prohibido. No está prohibido, pero está a consideración de los ciudadanos, también es muy sonado. ¿Y si publicas? Yo también salgo no y pasa miren absolutamente el dedo nada. y por quién voté, tampoco. No pasa nada. Sí, no pasa absolutamente nada. De hecho, digo, es muy recurrente que suceda ese tipo de cuestiones en cuanto a ciudadanos, ¿no? Que ponen en sus redes sociales que ya votó y algunos aventados hasta ponen la foto de su boleta, ¿no? Sí. No pasa absolutamente nada. También otras de las cuestiones que siempre son de estos rumores que meten un poco de ruido al elector es que si pueden llevar su propio marcador, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Sí, sí, sí. Y si es un marcador de esos, hay unos que les puedes borrar, que parece tinta y le borras. La recomendación de las autoridades es que están poniendo todos los insumos necesarios pues para que tú puedas votar, que es el crayón, y el crayón no se borra, no pasa absolutamente nada. Sí, pero si tú todavía con la desconfianza que tengas quieres llevarte, pues la marcas y absolutamente no pasa nada, ¿no? Si pones dos, como siempre sucede, dos taches, vas para, o sea, la boleta está... Si no hay una coalición de por medio, sí es un voto nulo, lo estás nulificando. Se considera un voto nulo. Así Dice es. Martín Martínez, Claudia Sheinbaum tiene haciendo campaña años, hasta en Chicago tenía espectaculares. Sí, lo que les comento, o sea, proceso electoral en particular, pues ha exhibido al sistema y de hecho las autoridades lo permitieron, tanto los trabajos de Morena como los del Frente, pues fueron muy anticipados y los tribunales lo validaron como una situación extraordinaria, diciendo que eso pertenece a la vida interna del partido y que debían de permitirse, y lo permitieron. Entonces, pues creo que el único partido que no lo hizo fue Movimiento Ciudadano, que se esperó muy responsablemente, pero evidentemente... Pero pues porque no tiene el candidato. Evidentemente, si no, pues sí entraron en una desventaja frente a los demás partidos. Ricardo Pérez dice, esos 60 millones, supongo que son los 60 millones... Los que se están jugando la multa. Ajá, dice, los vamos a terminar pagando nosotros con nuestros impuestos. Pues sí, porque son recursos que obtiene Morena y son recursos públicos. O sea, acuérdense que los partidos políticos viven en México de financiamiento público. Ese dinero, público. Ese dinero lo que sucedería es que se le restaría, en todo caso, ¿no? Las autoridades... De nuestro dinero, de los impuestos que le entregamos para que operen los partidos, le restarían los 60 millones. Ajá. Sería lo que sucede. Y esos 60 millones, por ejemplo, estamos hablando de una autoridad federal, el INE, esos 60 millones se los quita, no se los entrega a Morena, y los debe de enterar la tesorería de la federación, los devuelve pues y luego pero bueno, pues estamos hablando hablando un contrato a una persona exactamente. Y lo pones a dar vuelta, pues eso. Exactamente. Yo creo que lo ideal sería que se cayera una candidatura, ¿no? O sea, que es algo ya grave, ¿no? Lo que le pasó a Félix Salgado Macedonio, pues no lo ha superado. Sí, no. Y acuérdense que incluso hubo hasta amenazas de muerte hacia los entonces funcionarios electorales, ¿no? Hablando de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, los amenazaron incluso de muerte. Sí, hubo situaciones graves. Y hablando de amenazas, Luis Fernando Landeros, vivimos en un estado muy tranquilo, tiene sus pequeños pretitos en el arroz, eso como en cualquier, no hay... si en el paraíso había tentaciones, estaba la manzana, ¿no? Que terminan comiéndosela, que no lo hay aquí. ¿Tú llegaste a recibir presiones, amenazas por realizar tu trabajo?
Presiones sí, amenazas jamás. O Amenazas sea, no. No. Digo, la verdad sí vivimos en un pequeño, pues, punto y aparte del contexto que manejan en otros estados. Somos una ínsula en el Yo país le todavía. comentaba que yo tenía colegas, presidentes o presidentas de otros estados de la República, que incluso tenían que tener escolta y se movían en coches blindados porque ya habían recibido amenazas a su integridad física o bien a su familia. Eso aquí en Aguascalientes yo en lo particular jamás lo tuve. Obviamente que sí recibes la llamadita de, oye, te Presiones, encargo sí. esto y te encargo lo otro, ¿De quién pero te- son de varias... dónde te hablaban? A ver, dinos si lo puedes decir, de partidos políticos, de algún ente de gobierno. De partidos políticos. Sí. Y tú como autoridad, pues lo que tienes que hacer en ese contexto es simple y sencillamente ser muy transparente, todas las citas, todas las llamadas, teléfonos de oficina, en las mismas oficinas recibes a todos, y uno de los blindajes más grandes que tiene nuestro sistema es que todo es colegiado. O sea, es una presidencia, sí, pero su voto vale 1 de 7 más. Igual. Entonces, de 7 más. Entonces, tomas nota, lo escuchas a la persona, obviamente que lo que intentan es presionarte. Pero como que, a ver, por ejemplo, hacer qué, no una sanción. No, hombre, hay muchas cuestiones que se tienen que estar acordando entre los propios partidos políticos y normalmente uno se ve beneficiado y otro se ve perjudicado. Es muy raro cuando la determinación de la autoridad a todos los beneficia o los perjudica por igual. Entonces, digo, ahorita no me viene de la mente alguna en particular, pero hay muchas. Entonces ahí lo único que es tomar nota, al escucharlo y lo sometes a Pero consideración como de tú los lo demás. dices, a ver, Tal. si es colegiado, pues, Ajá. ¿qué dices? Pues si mi voto vale 1, Ujú. 1 de 7, pues Entonces si te mis quedas- compañeros quieren votar en contra, pues lo van a votar en contra. Exactamente. Tendrías que cabildear con los restantes. Exactamente. Entonces, pues hasta ahí Y queda. no es fácil ponerse de acuerdo, ¿no? Y la verdad, nuestra clase política aquí en Aguascalientes, digo, es muy civilizada. O sea, nunca Sí. tomamos las instalaciones ni Sí, es cierto. absolutamente nada. Digo, nos tocaron cuestiones complicadas. Ahorita se me viene a la mente en 2018, conflictos internos en el partido Morena. Llegó el supuesto a tener un doble candidatura. Había un candidato a la capital de cierto grupo y había del mismo Morena otro candidato de Morena a la presidencia municipal de Aguascalientes. Entonces tuvimos en el escritorio 2 solicitudes de registro del mismo partido político, y ahí sí recuerdo que sí estuvo Está complicado. complejo, ¿no? Sí, Porque claro. tendrías que darle el visto bueno si cumplen los dos, pues los dos tienen Porque unos derecho. venía con el aval de autoridades federales y otro local. Locales. Entonces eso, pues normalmente también salpica, son conflictos internos de un partido político, pero salpica también a la propia autoridad. Y te Entonces, reclamaban. Sí, claro. Los que no. ¿Y cómo lo resolvieron? en tribunales, nosotros, Ellos. sí, nosotros tuvimos que decir esta candidatura es la buena y ¿Quién fue? fue en la elección donde estaba Arturo Ávila la Arturo primera Ávila. vez que compitió. Él venía apoyado por la federación. Fue en y el aquí no lo querían. 2019. ¿Y contra quién estaba contendiendo? Bañuelos, creo que era Bañuelos. No recuerdo exactamente cuál era el otro candidato, pero había doble. Y no nomás de presidente municipal, sino prácticamente de todo Uf. los municipios. Entonces, sí estuvo complicado. Y como esas, pues varias, ¿no? Entonces, pero reitero, una de las garantías que te da el sistema electoral es que todo es colegiado. Si se fijan desde la casilla, pues no es un solo ciudadano el que está recibiendo los votos, sino él se hace acompañar de varios ciudadanos. Están presentes los partidos políticos. Si se van a las autoridades municipales, por ejemplo, que hay consejos municipales, de igual manera, un presidente, ciertos consejeros, pero representantes de partidos políticos, distritales también, y consejo general también, todo es colegiado, precisamente para evitar el que una sola persona pueda ser sujeto de ciertas presiones o que en su persona descanse toda la decisión de un cierto asunto. Sí, para que no, inclusive hasta por protección de la misma persona, ¿no? Que Exactamente. Hasta por su propia seguridad. Exactamente. ¿Te llegó a tocar o supiste, hubo conocimiento de que, hablando de Aguascalientes, a nivel nacional sí ha habido muchos lugares donde de plano ni siquiera se instalan las casillas? Sí. Donde hubiera riesgos y que tuvieran que tomar la determinación de no instalar la casilla? No, aquí en Aguascalientes la verdad sí tenemos un clima bastante favorable todavía.
elección tras elección, normalmente en esta mesa de seguridad que se instala de manera permanente, invitan a las autoridades también a estar presentes y tú compartes información de dónde va a estar instalándose las autoridades electorales, dónde van a estar los paquetes, dónde van a estar los distritos, para que las autoridades también tomen nota y establezcan ciertos mecanismos de seguridad, pero siempre el saldo era todo bajo control. Tenemos una estrategia específica, reforzar ciertas zonas donde nosotros les decíamos que iba a haber boletas, donde iba a haber material electoral para que se garantizara la seguridad. Y pues si se fijan, normalmente las elecciones son muy tranquilas aquí en Aguascalientes, a diferencia lamentablemente de otros estados, o sea, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, pues prácticamente el país está incendiado, ¿no? Entonces las autoridades pues tienen que hacer convivir en un contexto de mucha violencia la instalación de casillas y pues garantizar Sí. las campañas y todas estas cuestiones, o sea. Sí, no es fácil. Las boletas les llegan, en el caso de los OPLES, que es Ajá. el OPLE es el Instituto Estatal Electoral, que son auxiliares, ¿no? Sí, sí, sí. Las boletas se las mandan a los OPLES. O sea, No. Cada una de las autoridades, tanto el INE como todos los OPLES, todos los institutos en los estados, los imprimen. son responsables de la producción e impresión de documentación y material electoral. ¿Se licita esa impresión? Aquí en Aguascalientes también somos ahí como una especie media rara, tenemos desde la legislación por obligación que se impriman las boletas electorales en talleres gráficos de gobierno del estado. Digo que es Yo así recuerdo como... que el general Eddy hizo como que mucho show, ¿no? Cuando era el secretario de Seguridad Pública y que hubo una amenaza nos de ven muy bomba raro. o algo así. Nos ven muy raro. Eso fue en 2013 también. Sí, ¿verdad? Nos aventaron una granada. Sí, sí hubo. En una bodega, sí, claro. En una bodega, ¿verdad? Sí, yo estaba ahí. ¿Sí? Sí. Y una granada no es, no es un petardo, no es un cohete, una granada. Favorablemente, para nosotros que estábamos ahí, la granada cayó abajo de un vehículo y explotó ahí. Pero las esquirlas de la granada pues penetraron el inmueble, las ventanas y todo. Afortunadamente nadie resultó herido. Yo creo que es una historia que hay que rescatar. Si me están escuchando, compañeros, yo creo que lo tenemos que... Sí. Digo, no es hacer amarillismo, pero creo que también hay que darle contexto al riesgo. Yo lo vería en dos vertientes. Uno, que siendo Aguascalientes un estado tranquilo, pacífico, un evento de este orden donde te lanzan una granada, que no es cualquier artefacto, no Sí, cualquier, no. digo, pues no vas al súper y compras una granada, ¿verdad? Ni vas al tianguis y dices, oye, ¿sabes quién me vende una granada? Te lo creo de balas y Sí. pistolillas así, pero una granada no. Les lanzan una granada y ¿qué pasa? Es cuando se blinda esa... ¿Tú estabas diciendo? Sí, pues bueno, hubo un dispositivo, Sustazo, ¿no? sí, claro, hubo un dispositivo muy particular en los alrededores de ese inmueble. Era un inmueble que se había rentado sobre el primer anillo, casi enfrente del DIF estatal, Una curva. una curvita, Sí. y ahí estábamos precisamente haciendo las labores de preparación para integrar los paquetes electorales. Ya teníamos las boletas y días previos a la jornada electoral lo que hacen las autoridades electorales es pues, prácticamente armar uno a uno los paquetes que se les van a estar entregando a los presidentes de casillas. Entonces metes boletas, metes mampara, metes la papelería auxiliar, lo que le denominan el bolo, o sea que es plumas, gomas, calculadoras, todo lo que... Ese es el bolo. Ese es el bolo. Todo estamos armando esos paquetes electorales cuando aventaron este artefacto. Sí, armó un dispositivo muy robusto de seguridad alrededor de esta bodega y pues bueno, a partir de ahí ya no hubo alguna otra circunstancia tan... Porque se blindaron. Exactamente. Y dime, ¿qué se iba a elegir en ese momento? ¿Era una intermedia? Sí, era Si estaba el general Eddy, en estaba 2013. Carlos Lozano. Exacto. Era Carlos Lozano, ¿verdad? Fue en 2013, según recuerdo, fue una elección intermedia de ayuntamientos y diputaciones. Se dio con el paradero de los... Digo, pues llegas Que a yo sepa, una no. granada y dices, caramba, ¿cómo? Que yo sepa, no. Y él me decía que somos tan chismosos. que entonces, Sí, era bueno preguntar ¿qué pasó? qué ¿verdad? pasó ahí. Pero esto lo atrae la federación, ¿no? Es un delito de Hubo orden ahí federal. una revisión de competencias, exactamente. No sé si incluso el asunto terminó en ese tiempo era la PGR, la La PGR. Procuraduría. Sí.
Y también la FEPADE, por supuesto. Qué buena anécdota. Sí, como Que esas hay varias. afortunadamente no pasó a mayores, pero esto nos habla de lo que, a ver, quiere decir que había una una preocupación de algún grupo Ujú. y que pretendió inhibir o hacer algo para que esas boletas o no se distribuyeran o se O que no se llevara a retrasaran. cabo la elección, Que alguna no se- cuestión sí, así. porque si generas una situación de crisis, pues sí se tiene que momentáneamente se suspenden, ¿no? Me tocó muchos casos, por ejemplo, también que obviamente que son prácticas pues desleales y incluso jurídicamente punibles, acosos a funcionarios de casilla. O sea, sí me tocó atender a funcionarios que me decían, yo resulté ser presidente de casilla, pero ahorita me dejaron un recadito en mi casa, con una amenaza, aquí tiene su... Si vas, te va a pasar Y eso. pues tú le recibías el paquete, le decías, te entiendo perfectamente bien, tú como ciudadano, pues si están amenazando a mi familia, yo no quiero ponerlas en riesgo y renunciaban a su cargo como presidentes, ¿no? Y esas son unas prácticas que seguramente algún grupo que no quería o que no quiere que se instalen casillas en ese tiempo van y acosan a los funcionarios. O el día de la jornada electoral también me tocó muchas veces que nos reportaban la no instalación de una casilla porque, eso fue en 2018 me acuerdo, había un cadáver fuera o sea, el reporte fue había un cadáver fuera de la escuela, ¿no? Y me mandaban foto y pues sí, se veía un embolsado, como podríamos denominarlo así. Ya cuando llegan las autoridades, pues resulta que era como una piñata, ¿no? Pero pues obviamente que Creo que sí el recuerdo. ciudadano, pues Pues te cuando tú asustas, digo, a ver, llegas, como bien lo comentas, pues digo, todo le voy a dedicar un día de mi vida a mi estado y llego y veo lo que todo indica puede ser un cadáver, pues con permiso yo ya me voy, ¿no? Entonces lo sí. reportan y ese tipo de cuestiones son muy recurrentes que Yo creo impiden. que sí valdría la pena hacer una recopilación de varias situaciones, eh, porque me parece que también hay que valorar y revalorar el trabajo que realizan nuestras autoridades electorales, Sí, claro. que luego le sucede como al árbitro, ¿no? Que de cualquier manera siempre le están chiflando, que si ganan, que si pierden, porque termina la contienda y luego viene las inconformidades y los reclamos y no estoy de acuerdo, que son las impugnaciones, que la ley lo permite y que siempre están señalando. Yo lo llegué a escuchar muchas veces, no, pues es que en el instituto están del lado de fulano, están del lado de fulano, toman el teléfono, le dicen cuál es la línea, que yo creo que es muy difícil, suponiendo, a ver, en el caso de que un grupo de consejeros dijeran, pues vamos a apoyar al partido X, pues ¿cómo cambias una votación? Sí, claro, ¿Cómo ¿no? vas con el elector y le dices, no, vote Hay, por hay una fulano? nula cultura de aceptabilidad de la derrota. Eh, Sí, Está como muy penetrado en toda la clase política. O sea, mientras ganes, la autoridad todo. es la mejor. Sí. Si pierdes, hubo fraude, hubo inequidad, elección de Estado y acusaciones así. Precisamente por eso tenemos también una cadena impugnativa tan larga y tan robusta. Ahorita un asunto puede tener hasta 4 instancias. O sea, si te quejas de una violación aquí, tendrás que ir primero al tribunal local electoral o el estatal electoral. Y después de ahí, si no te convence, pues vas a una sala regional, Sala Monterrey, pero ya es que es la que una nos jurisdicción corresponde. federal, exacto, Monterrey. Y todavía si no, bueno, pues todavía te vas a la sala superior. Superior. Entonces, son varias instancias que pues se encargan precisamente de eso, de si alguien se queja de que hubo alguna irregularidad, pues que se revise y se corrija en todo caso. Pero normalmente, o es muy raro, yo no recuerdo una elección en la cual después de los resultados dicen estuvo perfecta la elección. Siempre acuden a los tribunales y tratan de ganar en la mesa lo que no se ganó en Sí, las urnas, y ¿no? que hay que aceptar, yo creo que cuando uno juega con las reglas que te están mostrando y las aceptas, pues tienes que aceptar la derrota. Es más, conozco una persona que ya que ganó, sí, dele que no sirven las autoridades electorales, el propio presidente, ¿no? Sí, claro. Que dice que en el 2006 le robaron, que hubo un fraude, eh, que no lo ha podido asimilar y que ahora que ganó
sigue insistiendo que el Instituto Sí, 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 Nacional que Electoral no está sirve, cooptado que y está que, cooptado, ajá. cuando pues ahora él es la autoridad, cuando le dieron la validación, señor, usted de eso. O sea, Cuando señor, gran parte de todas estas reglas que nos parecen ya hasta absurdas obedecen precisamente a esa elección. A partir del 2006 hubo sí dos hacemos. reformas electorales que le metieron muchísimas actividades al INE y restricciones pues hasta medios de comunicación. Acuérdense, en 2007 es cuando se les prohíbe a los partidos contratar directamente tiempos de radio y televisión, Sí. se les da gratuitamente Se da a través minutos a todos los de la partidos ley. políticos. Está estas cuestiones del artículo 134 constitucional, en la cual hay la propaganda personalizada de servidores públicos. Pues prácticamente todo el Se andamiaje pusieron actual viene de candados ahí, del y en mismo base a Andrés esos Manuel. reclamos que el señor Exactamente. hizo, que a los Y ahorita se reclamos, queja. y ahora se queja de Y, ellos. y los viola además. ¿Qué es ¿No? lo más grave? Porque está bien, quéjate, ese es tu sentimiento, externalo, no pasa nada. Pero cuando pretendes destruir, desaparecer un instituto que nos ha costado, Ujú. porque nos ha Sí, costado claro. entender la democracia, experimentarla, vivirla, tener grandes cambios como fue el del año 2000, Ujú. que de un partido hegemónico que casi 100 años gobernando y llega un nuevo partido, el PAN, Sí. y luego ver que ese mismo partido pierde y se viene el anterior, el PRI, y ahora un nuevo partido, porque es de muy reciente data, Morena, pues es la democracia de México que hemos ido construyendo. Ujú. Todos los actores lo hemos ido construyendo. Nosotros los ciudadanos con nuestro voto, acudiendo, participando en las elecciones como funcionarios de casillas o simple y sencillamente cuando nos queman el dedo con la tinta. Sí, esta alternancia, incluso, perdón que lo interrumpa, es muy mal valorada, lamentablemente, por las nuevas generaciones. Los chavos No entienden, no saben lo que, piensan que siempre ha sido así. y no fue Y los así. que tenemos un poquito más de años, Pues sabemos exactamente, es cuando valoras un poco más estos cambios de la clase política, ¿no? O sea, esta alternancia que todos respeten, que pues perdí, y ni modo, no hay victorias eternas ni tampoco permanentes derrotas. Y el mejor ejemplo es el propio Peje. Exacto. 1, 2, 3. En la tercera ganó cuando dices, ya, otra vez el Peje, otra vez ganó. Sí, O sea, sí, sí. él dice Con que estas reglas y con esa autoridad. esas mismas reglas que él solicitó que se fueran modificando y se modificaron para darle gusto y satisfacción a todas las fuerzas políticas y ahora no las quiere. Eso es lo lamentable. Luis Fernando Landeros, yo quiero agradecerte que nos hayas acompañado, que nos ayudes a entender estos famosos tiempos de precampaña, intercampaña. Lo más importante finalmente es la campaña. En Aguascalientes los candidatos tienen del 15 al 20 de marzo, creo que esa es para acudir la a próxima presentar. más importante, Ujú. próxima, Sí. 15 al 20 de marzo, para que se registren. Así Porque es. ellas, bueno, donde hay un solo candidato, pues ya dices, es nomás simulación. Sí, candidato único y punto. Es candidato ¿no? único. Ajá. Pero hay en algunos partidos, por lo menos de los que ya se saben que es el PAN, porque ya lo hizo público, Morena está tan callado. Sí, 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 sí. Bueno, ni los propios, fíjate cómo estará Morena, que los propios candidatos o aspirantes a diputados de un distrito no sabe quién más está inscrito. Sí, No saben. Los que aspiran a ser presidentes municipales o candidatos a presidentes municipales dicen, pues es que no sé si en mi propio partido tengo competencia o no. Por lo menos el PAN ya lo definió y hay lugares de diputaciones donde van 2 personas, uh-huh. Pues se va a tener que definir. Igual PRI, ¿no? Creo que también el PRI ya hizo algunas postulaciones, creo que también, ¿no? O a nivel federal. Es a nivel federal, a nivel local no. A nivel local todavía no lo ha hecho. No lo ha hecho. Exacto. Siguen ahí con sus jaloneos, pero pues finalmente. Pero sí, hasta el 15 de marzo va a abrirse la ventanilla de la autoridad electoral para que vayan a registrar a sus candidaturas. Tienen ese tiempo todavía para hacer este tipo de, pues no jaloneos, pero ponerse de acuerdo en las coaliciones que nos está presentando pues la clase política aquí en Aguascalientes. Se va a repetir el espectro federal. Va a haber una coalición integrada por PRD, PAN, PRI y otra coalición integrada por Morena y Partido Verde Ecologista, y Movimiento Ciudadano va aparentemente solo. Ese es el menú que nos van a ofrecer los partidos políticos, y a partir del 15 de marzo al 20, que estoy apuesto que
van a ser hasta el 20 de marzo cuando lleguen a presentar sus No sé documentaciones. por qué lo hacen así como de cardíaca, ¿no? De última hora. Son pues desaseos internos de cada Hay partido veces que tienen político, una ¿no? hora fuera del instituto ahí en el carro esperando a que en los últimos 5 Bueno, minutos. a mí me tocó en 2021 que se bajara la señora Blanquita de la candidatura para presidente municipal el mismo Oye, día, el de último día. veras, en el 2021 Blanquita Y le cede subió de emergente a esta Norma Guell Norma Guell. minutos antes de que se venciera el plazo. Es lo que le comentaba, o sea, todavía tienen posibilidad de hacer ciertos movimientos los partidos políticos. Siempre habrá, ¿verdad? Siempre habrá una posibilidad de... Sí. Y ustedes no se lo pueden impedir. Sí, no. Porque Está en además su derecho. los juicios, ¿cómo le llaman? Juicio de protección de derecho. Ajá, JD. le llaman JDC. Ajá. ¿Por qué JDC? JDC. Es Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Pero entonces tendría La que ser sigla no sé, JDP, sí, la ¿verdad? sigla no sé, es lo que le digo que al Sí, mexicano le JDC. encanta poner nombre a todo. Sí. Este Este no es un acrónimo, finalmente, No. porque tendría que ser JDP. y el mismo tribunal así lo identifica JDC. en sus números de expedientes, es un JDC y ya todo el mundo lo entiende como el Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Político electoral del Digo, en cuanto a ciudadano. nombres sí deja mucho que desear el sistema electoral mexicano, pero sí están los tribunales siempre impartiendo o tratando de corregir a los partidos políticos para proteger a su militancia, porque también hay muchas veces cuestiones que violentan sus derechos como militantes. Contra eso nadie va a poder. Ahorita en este momento, por ejemplo, si yo fuera militante de Morena y voy y me inscribo, tengo el derecho a que, como candidato, tengo el derecho a que me resuelvan como procedente o no, conforme a estatutos, ¿No les mi han petición, y muchas veces no pasa ¿No les han eso. dicho? Es una violación, entonces yo puedo acudir a las autoridades, en este caso jurisdiccionales ya, y decirle, oye, en mi partido no me están respetando mis derechos, revísamelo. Y hay montones de sentencias del tribunal ordenando a un partido político a que abra o cierre la puerta en algunas Pero al final les pasa lo que a Marcelo Ebrard, que Sí. termina de segundo ahí. Sí, Bueno, sí, creo sí. que ni siquiera en el cierre de campaña sí estaba Marcelo Ebrard, pero el pobre hombre ahí lo traen como No, un pues trapeador. terminó alineándose, ¿no? Sí, y cuando tenía todo el derecho. Exacto. Bueno, sí presentó su queja, Sí, pero sigue todavía en la Morena, ¿verdad? sigue todavía en la Comisión de Justicia de Y Morena. cuando ya sea la presidente Claudia, si es que lo es, pues se va Van a determinar, resolver. sí, pasó esto, pero son Pero, actos pues, un consumados. acto consumado. Entonces, Pues pues, ya no como que le quite la hacemos, amigo, candidatura pues y mira ya. Ya no se va a poder. Sí, Exactamente. son las clásicas chicanas que tenemos en nuestro Exactamente. sistema. Luis Fernando Landeros, ¿nos aceptarías que una vez que ya estén bueno, si algo sucede Sí, antes, con que muchísimo pudiéramos gusto. seguirlo platicando, pero ya cuando tengamos el cierre, el 20 de marzo, que podamos platicar de cómo quedó conformado, pero sobre todo las boletas, cómo van a aparecer. Me parece que hubo un caso muy emblemático cuando Tere Jiménez es candidata a diputada federal, Ujú. que venían las boletas con... Sí, hubo una confusión. Hubo una confusión. Sí, porque había una elección federal con una coalición de por medio, que esa misma coalición no se replicó en Aguascalientes, aquí había otra conformación política, y el elector se quedó con la inercia federal. Normalmente las elecciones federales pues tienen más reflectores y tienen más penetración, y marcó por error, como si existiera esa coalición a nivel local, Y van para atrás los afuera. votos, van para atrás. Exactamente. Que analicemos Sí, no, con esas muchísimo boletas, gusto. La utilización de los apodos, porque muchos dicen, a ver, si a mí póngame Carlos Alberto, pero Sí, los el sobrenombres. Nene, el Exacto. Bodoque, el Torito, porque así me conoce la gente, el apodo, el sobrenombre. No, y de son- hecho, y son válidos. ¿no? es una elección que creo que también a nosotros como ciudadanos también nos corresponde como un reto importante, porque es la primera vez que en Aguascalientes vamos a tener tantas boletas al mismo tiempo. ¿Es la Nos van a primera dar, vez? nos van a dar 5 boletas electorales. Presidente, Presidente de la República, senador, diputado federal, le van 3 ahí, presidente municipal Ajá, y 4. diputado local. 5. Entonces, por obligación, por lo menos, yo como elector me sentiría con la obligación de, por lo menos, saber cuál es la oferta política de mis diputados locales, saber cuáles desde diputados federales, distinguirlos. Yo hice el ejercicio en 2018, normalmente hacemos
rondines en algunas casillas y les preguntaba a los electores y confundían diputados locales con federales, No le sabe preguntaba la por quién gente. votó por mi presidente y era el candidato a senador. Yo creo que, perdón que te Sí, no, interrumpa, no. Luis Fernando Landeros, creo que eso que estás comentando deberíamos de hacerlo próximamente. Nos queda muy claro, presidente de la República, pues no hay ni... No hay ningún Pero entre problema. senador y diputado federal hay confusión. Ajá. Y entre diputado federal y diputado local, más confusión. Y luego, que es un presidente municipal, pero con una planilla de regidores. Dice, ¿qué es eso de los regidores? Creo que, si estás de acuerdo, Sí, que hagamos no, es ese muy análisis importante. de esos cargos, primero de la distinción entre uno y otro, que creo que eso es muy importante. Que se genere un voto informado, o sea, y que no sean votos en cascada también, o sea, que tú sepas perfectamente bien que votaste para presidente municipal por tal partido, pero no me Partido gustó del para color diputado, y entonces marco esta, y para presidente, pues y no tiene que ser todo del mismo color, ¿no? Y que te puedes tomar tu tiempo en la casilla, o sea, porque luego uno como que... Te sientes, sí, volvemos apurado, ¿no? Te sientes, sí, me están viendo y a ver, con calma. Yo ya traía en la mente esto, el que sigue, el 2, no sé cómo le van a hacer con los colores, pero va a costar trabajo. Así En es. fin, entonces, Sí, claro. ¿te parece que lo hagamos? Con muchísimo Luis Fernando gusto. Landeros, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este inicio de semana. Nos volvemos a ver entonces próximamente. Claro que sí. A usted que nos esté escuchando y nos está viendo, le hago una atenta invitación para que lo haga el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, que será un programa más. El de hoy es un programa menos. Listo. Así fue como analizamos las diferentes versiones que dieron origen a la noticia en un diálogo franco. Lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo Franco con el periodista y analista político Rodolfo Franco.